Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Yo soy Kaidrium y en este video vamos a ver un beat al estilo Pink Panthers. Vamos para allá. Este video va a ser distinto. Aquí ya tengo el beat hecho y vamos a ver cómo pasar de esto a todo esto. Vamos a ir viendo cada elemento poco a poco y vamos a comenzar con lo que yo considero más importante, que es la base de este beat, y es la batería. Pink Panthers utiliza samples de drum and bass, pero un poquito más sencillos, no tan atascados como normalmente son en el drum and bass. Entonces vamos a escuchar la pura batería solita y vamos a ver de qué manera podemos formar este ritmo. Ok, entonces lo primero que yo te recomiendo hacer es la snare, para que vayas entendiendo de qué manera se forman estos ritmos. Entonces aquí, si te fijas, tengo unos cuadritos chiquitos. Esas notas son notas fantasmas que ahorita no le vamos a hacer caso, les vamos a ver después de que te explique el kick y la snare. Y aquí lo que vas a hacer con el snare es irte aquí al grid y ponerlo en beat. Ok, que la subdivisión sea en beat. Entonces aquí ya te separa bit 1, bit 2, 3 y el 4. Ok, entonces lo que vas a hacer es simplemente, vamos a fijarnos en un solo compás. Ok, porque no es necesario hacer todos. Con un solo compás que hagas, ya puedes darle control B e irlo copiando durante todo el beat y va a sonar perfectamente bien a drum and bass. Entonces lo primero que debes de hacer es colocar la tarola en el bit 2, o sea 1, 2, en el 4. Ok, 2 y 4, 1, 2, 3, 4. Eso es lo que necesitas hacer con la tarola. Ahorita regresamos a ver con las notas fantasmas. Después vamos al kick. Te vas aquí al grid y vas a poner un medio de beat. Ok, entonces vas a pintarlo en el 1 y después vas a contar desde aquí 6 hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el sexto pintas otro. Cabe mencionar que estoy trabajando en un beat de 160. Ok, ese es el ritmo básico del drum and bass. Haz un compás y después haz control B, B de bueno, para pegarlo durante todo el beat hasta donde tú quieras. Y eso te va a funcionar. Ahora, regresamos a las notas fantasmas. Vamos a tomar el grid en un cuarto de beat. Ok, entonces aquí la diferencia de cuando vas marcando estos es que, por ejemplo, en el beat simplemente va a estar un cuadrito por cada beat, o sea, por cada compás. Si le pones un medio, va a dividirlo en dos. Aquí tienes 1 y 2. Y si le pones en un cuarto, te lo va a dividir en 4 cuadritos. 1, 2, 3, 4. De aquí vamos a tomar como referencia la tarola que ya habíamos puesto. ¿Ok? Que está en el 2 y en el 4, recuerda eso. Ya que tienes la subdivisión en un cuarto de beat, desde tu primera tarola, la primera que dibujaste, vas a contar 1, 2, 3, 4. Vas a colocar un cuadrito una nota en el cuarto cuadrito. ¿Ok? Como tengo aquí. Aquí no te vayas a confundir de que yo tengo dos voces. Esto es simplemente para que sonara un poquito más grueso. ¿Vale? No tiene ninguna diferencia. Tú puedes hacerlo simplemente con una. Entonces, aquí lo importante es que sepas dónde caen las notas. Ya que tienes esta, entonces dejas un cuadrito vacío y pintas la otra nota. ¿Vale? De aquí te saltas a donde está tu segunda tarola y de aquí vas a contar 1, 2, 3, 4 y pintas la nota. Cabe mencionar que es muy importante. Estas notas que tú acabas de dibujar son notas fantasmas. Lo que quiere decir es que van a sonar muy abajo. Son notas de relleno. Para eso vas a irte aquí al velocity y lo vas a bajar bastante.
muchísimo más de la mitad de lo que está tu nota principal. O sea, esto sería como la mitad. Vas a bajarla un poquito más. Son golpes que van a sonar un poquito más tenues y simplemente van a funcionar como relleno. Entonces, ahora tu ritmo suena así. Esa es la base del drum and bass. Ya lo tienes así, puedes dar control B para que se vaya pegando durante todo el beat. Vamos a pasar al shaker, que es el siguiente elemento muy importante. El shaker es lo que le da ese sentido como de velocidad, de rapidez a el beat. Vamos a escucharlo y ahorita te explico cómo hacerlo. Vas a hacer un compás nada más y te digo, vas a copiar, a pegarlo durante todo lo demás. Vas a irte aquí otra vez a un cuarto de beat. Recuerda que esté en un cuarto de beat. Tecla B de tu teclado, B de bueno, y ya te cambia a esta como brocha. Y nada más vas a dar clic izquierdo y arrastrar. Y entonces te va a ir pintando automáticamente. Ya que tienes tu primer compás, das control B y listo. Si es que tú quieres agregarlo, jugar un poquito con el velocity. Vas a ir pasando con el clic izquierdo y van a ir subiendo y bajando las notitas de aquí. Y eso hace que suene un poquito más realista, por así decirlo. Ya que tienes esto, va a sonar entonces de esta manera. Perfecto. Así ya podría quedar tu group de drum and bass. Pero si tú quieres agregarle un par de elementos más, que yo lo estoy haciendo, un ride súper tenue, estos dos van a ser súper tenues, y un open hi-hat, te vas a ir aquí arriba y vas a darle en un medio de beat otra vez. Estos dos están haciendo exactamente lo mismo, entonces con que hagas uno ya puedes copiarlo en el otro patrón. Vas a pintar una en el primer cuadrito y otra en el segundo. Puedes ponerlo aquí mismo o ponerlo alguna nota más abajo. Esto yo lo hago para que el golpe fuerte suene agudo y la nota débil suene un poquito más grave. Y si te fijas, la segunda está un poquito más abajo. O sea, aquí puedes hacer, por ejemplo, un solo tiempo, que son dos notas, y dar control B durante todo el beat. Y de esa manera pues ya te va a quedar bien. Lo único que tienes que hacer entonces es bajar la segunda nota a la mitad, más o menos. Vamos a escucharlo, el ride y el open hi-hat solitos para que entiendas. Ok, y esto lo estoy paneando el ride a la izquierda y el open hi-hat a la derecha. No totalmente, pero más o menos un 50%, algo así. Vamos a ver qué agregan estos dos elementos. Primero sin. Ahora con. Enriquecen bastante. Ok, pero estos dos elementos ya son extras. Si tú los quieres poner, si no, con lo que ya les había explicado antes, está bien. Ahora, estos elementos igualmente ya son cosa extra que realmente no se necesitan. Es esta percusión. Esta también es percusión. Están ahogadas en reverb para que suenen grandotas y suenen en el fondo. Y crashes. Con todo esto ya nuestra batería suena de esta manera. Vamos a pasar al bass. Es muy sencillo, o sea, realmente no necesita que haya tanto movimiento. Se fijan, estoy haciendo notas largas y lo único que es distinto es esta bajadita, que es un fill. Al final de cada vuelta del beat pueden hacer una bajadita y eso le va a dar un poquito más de movimiento. Pero las notas pues son las notas de los acordes que estoy haciendo. Bajada. Fill. Ok, simplemente estoy haciendo una notita hacia abajo para que resuelva a la nota que estoy tocando primero. Vamos a pasar a los elementos de la melodía, que como primer elemento tengo esta guitarra acústica, que este es el patrón que estoy haciendo.
Son arpegios. Aquí si gustas copiar la forma en que está, lo puedes pasar a un piano también. Después tengo un pad que está haciendo una pequeña melodía muy en el fondo. Después tengo los acordes que tenía del piano que les mostré en un principio, así tal cual. Los copié y los pegué. Simplemente que estoy ocupando 4 capas distintas. La primera es de Analog Lab y se llama Feeling Down. Suena de esta manera. La segunda, que igualmente es de Analog Lab, esta se llama The Great One. Yo les recomiendo que ocupen Electric Pianos, Rhodes, este tipo de pianos que utilizan normalmente para R&B. La tercera capa. Y la última, que es de Expand. Lo único que hace es que se va agrandando el sonido, se va haciendo un poquito más denso, pero en realidad podríamos tener 2 capas nada más. Yo estoy poniendo 4 para las últimas 2 abrirlas totalmente a la izquierda y a la derecha en el paneo y que suene un poquito más abierto. Y después tengo este plug. Que en el plug yo les recomiendo que esté muy espaciado y que nada más agarren 2 notitas. Se fijan, son 2 notitas que se repiten. No tiene gran ciencia, simplemente rellena un poquito más el beat. Pues bueno, esos serían todos los elementos. Les voy a ir mostrando cada uno de ellos. Primero voy a poner el bajo y la batería y voy a ir agregando cada uno de ellos. La guitarra. El pad melodía. Capa 1. Capa 2. La capa 3. La capa 4. Y el plug. Espero que les haya gustado. Ahorita que les muestre el resultado final, quizás les doy la sorpresa de que aparezca también la voz. No sin antes, recuerden que si les gustó el video, denle like, compartan con sus amigos, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subo un nuevo video, que lo hago los miércoles y los domingos. Comenten, que eso me ayuda mucho para que YouTube vea que hay interacción y recomiende este canal a la gente que no lo conoce. Y suscríbete, que nuestra meta más próxima son 3000 suscriptores y ya llevamos un poquito más de 2000. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video. Los dejo con el resultado final con voz y nos vemos en un próximo video. Bye bye.